Nación, Sí. estuvo ayer en la sesión. Estoy hablando de Julio César Cobos. ¿Cobos nos escucha? Sí, perfectamente lo escucho. ¿Qué tal? Bueno, estamos Bueno, acá en FM Sol, la radio del Tribuno de Jujuy. Lo primero que, perfecto, muy bien. lo primero que quiero preguntarle es, como diputado radical, ¿qué siente del papel que jugó su partido ayer en la Cámara de Diputados, en donde gracias a estos diputados no se rechazó el veto? Bueno, el partido o el bloque en su mayoría acompañó, esa fue la postura del bloque, ¿no? Y en la insistencia de esta ley que fue presentada por el radicalismo. Convengamos, cuando se trató este tema, se rechazó la propuesta Unión por la Patria, se rechazó la propuesta del PRO, y muchos decidieron acompañar la iniciativa nuestra. Por eso, esta actitud verdaderamente no llegamos a comprenderla, la de estos diputados que cambiaron el sentido de su voto, porque había sido un proyecto acompañado por unanimidad. Quiero aclarar que además hubo en total 28 votos distintos, ¿no?, a cómo fue el anterior, entre posturas distintas, por ausencias, por abstención. Encuentro Federal, que había acompañado, o sea, estuvieron 7, perdón, hubieran votado a favor, como votaron, y teníamos también la ley. Pero esto no es para morigerar la actitud de nuestros compañeros de bloque. Creo que ellos van a tener que repensar para el futuro sus tratamientos, porque hay leyes que nosotros permitimos, a ver, como fue la ley base, donde habían tantos temas incorporados, que algunos se mezclaban regionalmente, algunas posturas no definidas partidariamente. Entonces, bueno, hubo una cierta libertad de actuar, más allá que acompañamos en general la ley, y se votó distinto. Pero nosotros tuvimos después de la ley base, después de todo lo que fue el inicio del gobierno, dijimos, bueno, ya le hemos dado las herramientas de gobernabilidad, ahora, bueno, vamos a respetar lo que corresponde a nuestros principios y ser coherente. Por eso nos opusimos al DNU vinculado a la CIDE, porque parece que para eso no hay evaluación ni de generados fiscales, ¿no? Cuando se asignan 100.000 millones de pesos. Y no se respeta lo que por tradición en Argentina son temas que tienen que lograr en el Congreso: la ley de defensa, la ley de seguridad, la ley de inteligencia. Son temas globales, cuestiones de Estado, no se pueden legislar por DNU, porque no es atribución del presidente, es una excepción. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a lo largo de la historia a que pase a ser una normalidad. Así que bueno, esto obviamente ha originado mucha turbulencia en nuestro espacio, en nuestro bloque. Ayer hablábamos después de todo lo que pasó con el presidente del bloque. Seguramente el debate lo vamos a retomar ahora el martes. Todos los martes nosotros a las 18:30 ya tenemos como postura o como costumbre hacer la reunión de bloque, porque ahora se va a venir otro tema, a ver qué pasa. Hoy el Senado seguramente da luz verde al presupuesto universitario. Sí. No, y boleta única. Bueno, ahí en boleta única nosotros lo impulsamos, no sé si vendrá con algunas modificaciones, veremos si convienen o no, pero hacen a la transparencia, hace lo que también venimos reclamando nuestro partido. En eso creo que va a haber consenso. Pero vendrá el tema del presupuesto universitario. El presidente ya anunció que lo va a vetar, entonces ahora nosotros vamos a tener que insistir en siempre la educación ha sido una referencia nuestra, ¿no? Y para nosotros hay dos prioridades, como lo decíamos ayer o lo hemos dicho. Uno, cuando le toca administrar, a mí me ha tocado administrar una provincia, siempre los recursos son menores que las necesidades, entonces uno tiene que asignar prioridades. Bueno, a la hora de asignar prioridades, creo que tienen los niños, los adolescentes, de ahí viene la mano de la educación, y el adulto mayor, que ahí viene la mano, una jubilación digna. Y estos son los sectores más vulnerables que tenemos que atender. Y la verdad que la propuesta que nosotros hicimos era racional, sustentable, que equivalía a cualquier ingreso o egreso que ha dejado de percibir el gobierno si hubiera asignado esta prioridad. A ver, no hubiera disminuido bienes personales,
o se encontró con un ingreso más que no era intención de él, porque votaron con el gobierno anterior la eliminación del impuesto a la ganancia a la cuarta categoría, por pedido de los gobernadores lo incorporaron, pues son recursos que se le asignan en su mayoría también a la nación. ¿Cómo? Entonces es cuestión de prioridades, y para nosotros sigue siendo la prioridad estos dos sectores de la población, los chicos y bueno, y el adulto mayor. Cobos, hubo ayer muchas versiones muy fuertes de canje de votos, ¿no? De que estos 5 diputados radicales habrían sido comprados por el gobierno. Es una cuestión una acusación muy grave. ¿Qué explicación le dieron? Me imagino que ustedes les pidieron explicaciones. No, la explicación que nos dieron fue que ellos están convencidos que la meta fiscal es un objetivo y que no quieren alternar nada porque esto se traduce en emisión, en inflación, cosa que nosotros le hicimos ver, inclusive el economista que tenemos ahí que es Martín Tetal, le dijo, miren, el gasto público del 44% que era en diciembre fue reducido al 32% en función del PBI. 12 puntos, a ver, 0,44 le hacen a la pérdida de equilibrio, no le hace nada. Pero bueno, ellos nos mostraron, por lo menos se explicitaron así dentro del bloque, algunos expresando su acompañamiento a ministros que están colaborando con el gobierno, como Patricia Bullrich y Luis Petri. Pero bueno, la verdad que para nosotros esta explicación no alcanzó, le insistimos y tratamos de convencerlo a lo largo de la sesión. Bueno, lamentablemente no pudimos, y ahora bueno, veremos cómo viene el futuro y qué postura piensan tomar en algunos temas que para nosotros son importantes. Va a venir seguramente el tratamiento de la derogación del decreto que restringe la información pública, que nosotros también presentamos un proyecto y que el PRO también se pidió a favor. Vamos a ver si ahora en esta nos acompañan para este decreto, que inclusive el propio jefe de gabinete anunció que iba a evaluar la posibilidad de modificarlo, y después por decisión del gobierno decidieron mantenerlo, que creo que le costó un disgusto también al propio jefe de gabinete, ¿no? Julio, Carla Alfonso lo saluda. Buen día, ¿qué tal? Bastante bien. Ahora yo le pregunto, ¿no? Usted ahí habla, ¿no?, de prioridades y prioridades de niños, jóvenes y adultos, que son los sectores más vulnerables. Había momentos de tensión en el día de ayer de manifestantes, de policías, de jubilados y de niños. Un saldo de menores de 7 años que también salieron heridos en el día de ayer, junto con 50 jubilados. Y la pregunta también, y porque la nombró justamente, ¿no?, a Patricia Bullrich, el protocolo es evitar que se entorpezca el tránsito en las calles. Ayer lo que nosotros podíamos ver en los medios de Buenos Aires eran que las filas de las fuerzas de seguridad entorpecían mucho más de lo que podían hacer un grupo de jubilados con carteles. ¿Usted qué opina al respecto? Yo pienso que por ahí la presencia policial es exagerada, sobre todo cuando se trata de jubilados. Es cierto que por ahí se suman a este reclamo otros sectores que pueden tener actitudes, digamos, violentas, que no precisamente son los jubilados. Entonces yo estimo que si esto se modera, obviamente la reacción o el comportamiento va a ser distinto. Siempre esto origina interrupciones en la sesión por pedido de algunos legisladores hacia la presidencia, que intervengan, que actúen. Entonces, bueno, ha hecho también el gobierno una bandera. Yo comparto que no se puede limitar el tránsito, pero ahí está muy bloqueado el lugar, y vallando correctamente, ahí lo importante es que no se impida el ingreso a un legislador, a un diputado, porque a veces inclusive ocurrió en la sesión pasada, a un diputado de la Fuerza de Seguridad le impidieron ingreso, que fue Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica. Entonces, en estas cosas hay que actuar con racionalidad, con sentido común, estar atempre para que actúen en la medida que sea necesario y sin exceso, ¿no? Cobos, el radicalismo hace muchos años que no tiene un presidente de la nación, incluso hace algunas elecciones ni siquiera tuvo candidato propio, ¿no? Fueron varias.
¿No cree que este tipo de actitudes, como las que hubieron ayer, de que, digamos, esto de votos cambiados, de un bloque que vota por un lado, un presidente por el otro, otros diputados por el otro, le quite identidad a la Unión Cívica Radical y todavía profundiza más su crisis electoral? Sí, no ayuda, no ayuda obviamente porque la gente busca eh, coherencia Por también, supuesto. busca credibilidad y uno tiene que mantener la postura que tiene en temas que son más que sensibles como esto y que han sido por ahí luchas históricas nuestras. Entonces, evidentemente que hay algo que no termina de funcionar en nuestro espacio, se ha ido perdiendo por ahí esa falta de liderazgo que la requiere. Además, nuestro partido es cierto que es más horizontal que otro, el peronismo más vertical, pero siempre necesita algún líder. Y tiene líderes regionales, tiene buenas administraciones, gobiernos que no hacen un fin del déficit fiscal porque es un medio, o sea, gobiernos que administran con responsabilidad, sin hacer bandera de esto y sin ser un objetivo en sí mismo. Argentina, a ver, no necesita un ministro de Economía y presidente, necesita un presidente que contemple todos los sectores y que se rodee de buenos economistas con una vista de la economía, no solo financiera, no solo del ajuste, sino del crecimiento y de la producción. Entonces, bueno, el radicalismo tendrá que dar sus debates, producir el tamizado que haya que producir, porque tenemos buenos referentes, ¿eh? El caso de Puyaro en Santa Fe, que está controlando muy bien la seguridad, pero no solo abocado a la seguridad, que uno de los reclamos grandes, sino también el crecimiento y desarrollo productivo, como tiene esa rica provincia que hoy es, después de Buenos Aires, junto con Córdoba, la más importante del país. Así que bueno, necesitaremos mayor debate interno y tratar de encontrar el camino. Siempre las alianzas por ahí con otros sectores nos han diluido, como pasó Sí. con el PRO, que pasó a ser la nave insignia, y bueno, y nos ven como un partido de acompañamiento y no como un partido de liderazgo, por más que algunos lo hayan intentado, como fue el caso de Gerardo Morales u otros dirigentes, como Ernesto Sanz, que asumieron esa responsabilidad y que, bueno, no prendieron en la sociedad. Julio, el domingo se presenta el presupuesto 2025 en el Congreso, se adelantó finalmente que va a ser el día domingo, lo vuelvo a repetir, a las 21 horas. Entiendo de que ustedes dentro de lo que es buscar, ¿no?, la contención a estos grupos vulnerables también van a contribuir para atender estos sectores, analizando detenidamente lo que viene de la mano del presupuesto, ¿es así? Claro, claro. Bueno, nosotros estamos, mire, en el caso de Mendoza, todos los legisladores nacionales nos juntamos con la rectora de la Universidad de Cuyo para ver qué le iba a pasar. No ha habido diálogo, por lo menos hasta hace 2 semanas atrás, nos informaba la rectora entre el CIN, el Consejo de Rectores, y el secretario de Política o subsecretario de Política Universitaria. Así que seguramente nos vamos a sorprender con esto. Nosotros escucharemos al presidente. Normalmente el que va es el ministro de Hacienda. Esperemos que esto después no sea nada más una presentación, una clase más de economía, sino que el ministro de Hacienda, en el día que resulte oportuno, que convoque el bloque oficialista, pueda ser sometido a las consultas que le vamos a realizar los diputados, porque en la ley base, por ejemplo, no fue el ministro Caputo, no fue el ministro Caputo, y el entonces ministro Pose tampoco fue el ministro jefe de gabinete. Entonces, bueno, se tiene que acostumbrar que el Congreso no es un auditorio de una universidad o una empresa, sino que lo importante es ver el contenido, discutirlo, debatirlo y satisfacer las inquietudes de los legisladores. Vamos a tener que tener un tiempo para analizarlo en detalle, no solo las variables macroeconómicas previstas, que esas por ahí uno no se la puede discutir al gobierno porque es él el que conoce si sabe si va a devaluar o no, si va a unificar el tipo de cambio, Claro. y qué medidas puede tomar para estabilizar la moneda, pero sí otras en la distribución de la partida, porque en definitiva es el Congreso el que aprueba el presupuesto. El Ejecutivo tiene la obligación de enviarlo. Sí. Y lamentablemente muchos de los problemas que nosotros hemos tenido es porque no hemos tenido presupuesto, porque viene prorrogado el 2023, porque no quiso tenerlo el gobierno, ni presentarlo, ni acordó prorrogarlo con el gobierno anterior,
y no se llegó a discutir. Por eso cuando nosotros nos dicen, bueno, ¿y de dónde surgen los recursos? Mire, de la discrecionalidad que puede hacer el Ejecutivo, si está distribuyendo todas las partidas discrecionalmente, porque obviamente que la inflación ha aumentado por 3 o por 4 las partidas presupuestarias, y eso, mayor exceso, tienen las atribuciones de distribuirlo cuando no se cuenta con presupuesto. Bueno, Cobos, muchas gracias por esta comunicación con Ha sido un gusto. con FM Sol y Que el tengan Clima buenos días. Nocturno de Jujuy. Le mando un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, dialogábamos con Julio Cobo, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, entre otras cosas sobre el veto a la reforma jubilatoria, lo que queda en agenda por delante, opiniones también que nos interesa ver y ampliar, porque justamente no la fragmentación vino desde ahí, hubo muchas discusiones, pedidos de expulsiones, algunos cruces importantes y la Unión